Saludos, estimados estudiantes de 10º año. Voy a hacerles un pequeñito repaso del tema de funciones, que es el tema que han estado empezando a ver, ¿verdad? En estas semanas. Entonces vamos a dar una pequeñita introducción de los primeros conceptos que tenemos que dominar. Ok, una función es una relación entre dos variables que generalmente se van a representar con X y Y. ¿Ok? Sin embargo, para que sea una función, esta debe cumplir ciertas condiciones. ¿Ok? La primera condición que debe cumplir es que los elementos del primer conjunto, que ese primer conjunto generalmente va a ser X, ¿ok? Ese primer conjunto generalmente va a ser X, deben tener únicamente una relación. Deben tener únicamente una relación. Entonces, si observamos los elementos que están en el primer conjunto, que serían estos que estoy señalando acá, estos deben tener únicamente una relación. No debe suceder que de alguno de estos elementos salgan dos relaciones. Si eso sucediera, como por ejemplo lo que acabo de hacer acá, si eso sucediera, entonces ya podríamos decir que esta relación no es una función, porque no está cumpliendo con este primer requisito. ¿Ok? El primer requisito es que los elementos del primer conjunto, el conjunto X, tengan solamente una relación. Muy bien. Segundo requisito. El segundo requisito es que los elementos del primer conjunto, nuevamente, del primer conjunto, o sea, el conjunto X, deben tener relación. Deben tener relación. ¿Qué significa eso? Ok, significa que no debe haber ningún elemento acá en la parte de X que esté solo, que esté sin relación. Todos los elementos que están en este primer conjunto, ya dijimos que sí, deben tener únicamente una relación, pero es que además de eso, deben tener relación. No pueden estar solos, como por ejemplo que yo coloque acá un elemento X5 y que no esté relacionado con ningún elemento del conjunto Y. Si esto sucediera, entonces no es relación, no es función, perdón. Sigue siendo relación, pero no es función. Ese segundo requisito, lo repito última vez, los elementos del primer conjunto deben tener relación con alguno de los elementos del conjunto Y o del segundo conjunto. Y el tercer requisito, en realidad el tercer punto no es requisito como tal, sino que más bien es algo que puede suceder y que no afecta a la función. Y bueno, este tercer punto sería que en los elementos de Y o en el grupo Y, en el conjunto Y, pongámosle en el segundo conjunto, para hacerlo igual como lo traíamos. En el segundo conjunto que es Y, pueden haber, pueden haber elementos sin relación. O sea que en el segundo sí se puede. Recordemos que dijimos, ¿verdad? Que en el primer conjunto, o sea, en el conjunto de X, no pueden haber elementos solos, no pueden haber elementos que no estén relacionados. Si acá apareciera un X5, como les dije hace un momento, ese X5 no tiene relación con nadie, entonces no es función. Pero en el segundo conjunto, o sea, en el conjunto de Y, puede aparecer un valor cualquiera por ahí que no esté relacionado con ningún elemento de X y eso no afecta a la función. En ese caso, sigue siendo función sin ningún problema. Con esta explicación, ¿verdad? Entendiendo lo que es una función, la relación que hay y los, digámosle, requisitos que debe de cumplir, por decirlo de alguna manera, vamos a ver
estos ejemplos. ¿Qué vamos a hacer acá? Ok, vamos a identificar en estas cuatro relaciones si son funciones o si no son funciones. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, si cumplen los requisitos, entonces sí son funciones. Y si no cumplen alguno de los requisitos, con solo un requisito que no cumpla, ya no es función, ¿verdad? Entonces, la primera, por ejemplo, dice que tenemos una relación, bueno, yo veo que uno se relaciona con la A, perfecto, por ahí no hay ningún problema. Yo veo que el 2 se relaciona con la D, ok, no hay ningún problema. Pero sí veo un problema en el 3. Aquí yo detecto un problema. El 3 no está cumpliendo con el primer requisito. El primer requisito, recuerden que nos decía que los elementos del primer conjunto, o sea, del conjunto X, deben tener únicamente una relación. ¿Y qué sucede con el 3? Bueno, el 3 tiene dos relaciones. El 3 se relaciona tanto con la B como con la C. Y eso, según los requisitos, ¿verdad? No puede suceder. Por esa razón, no es función. Pero es que además incumple con otro requisito más. Incumple con otro requisito más. Veamos que el 4 es un elemento del conjunto X que no está relacionado. Ese 4 no se relaciona con ninguno y por lo tanto tampoco sería función por ese lado, ¿verdad? Ya dijimos que no era función porque incumplió el requisito ahí con el 3, pero es que además está incumpliendo el segundo requisito que dice que los elementos del primer conjunto X deben tener relación. En fin, esta primera relación no es función. No es función. Perfecto. Segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, bueno, identificamos que el uno se relaciona con la A, lo cual no tiene ningún problema. Nuevamente el 2 se relaciona con la D, lo cual no tiene ningún problema. Pero bueno, existe exactamente el mismo problema con el 3, ¿verdad? Observemos que el 3 es un elemento que está en el eje X y se está relacionando con dos elementos de Y, con la B y con la C. Por esa razón, esta no es función. Y veamos que el 4 se relaciona con la D, eso no tendría ningún problema. Esto no me generaría nada de problema, pero es que ya no es función por el hecho de que el 3 tiene dos relaciones. Entonces, esta no es función. Muy bien. Tercer ejemplo. Bueno, esto es lo que más adelante vamos a irlo conociendo. Esto es lo que llamaremos una relación uno a uno. Podemos observar que el 1 se relaciona con la A, una relación de 1 a 1, 2 con la B, 3 con la C y 4 con la D. Acá no incumplimos en ningún tipo de regla, ¿verdad? Los elementos del primer conjunto tienen solamente una relación, los elementos del primer conjunto tienen relación y no sobran elementos, además, en el primer conjunto. Bueno, cumplimos con todos los requisitos, por lo tanto, esto sí es función. Esta sí es función. Y esta última la quiero modificar. Quiero modificarla ahí para que no den todas las respuestas tan similares. Voy a relacionar el 1 con la B. Vamos a decir que el 1 está relacionado con la B también. Entonces, y vamos a analizar, ¿será función o no será función? ¿Será que estamos cumpliendo con todos los requisitos o estaremos incumpliendo en alguno? Ok, revisemos las relaciones que existen. El 1 se relaciona con la B. Ahí no hay ningún problema. El 2 se relaciona con la A, no hay ningún problema. El 3 se vuelve a relacionar con la B, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque, eh, vamos a ver, la B tiene dos relaciones, ¿verdad? Pero recuerden que el requisito es que ningún elemento del conjunto X puede tener dos relaciones. Es decir, el conjunto Y sí puede tener dos relaciones sin ningún problema. ¿Ok? Para que nos quede eso bien claro por ahí. Y finalmente, el 4 dice que se está relacionando con la D. Sobró un elemento que está en el conjunto Y, que es esta C, pero eso no es ningún problema porque puede suceder. De hecho, es el tercer punto, ¿verdad? En el segundo conjunto Y pueden haber elementos sin relación. Esta sí es función.
esta relación sí es una función. Esta relación de elementos, ¿verdad? Porque recuerden que estos elementos lo que están es relacionados entre sí. Perfecto. Ahora, con esto terminaríamos esta video tutoría. En este caso, tenemos una función que, bueno, sí es función. Observemos que sí es función porque cumple con todos los requisitos sin ningún problema. Los elementos del primer conjunto se relacionan únicamente una vez con los elementos del segundo conjunto. No incumplimos ninguno de los requisitos. Perfecto. Entonces, esto sí es una función. Pero ya no es eso lo que vamos a analizar. Yo creo que eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Ya entendimos lo que es una función, los requisitos que debe cumplir y cómo deben estar relacionadas las variables, los elementos de estos conjuntos. Ahora lo que vamos a empezar a ver son conceptos que están dentro de las funciones. Entonces, bueno, si le podemos escribir aquí que si es función, cualquier cosa aquí arriba puede ser. Si es función, ya sabemos que sí es función. De hecho, yo no les podría preguntar a ustedes todo esto que ya vamos a empezar a ver, dominio, codominio, ámbito, no se los podría preguntar si no fuera función. O sea, tiene que ser función para podérselos preguntar. ¿Ok? Perfecto. Pregunta, dominio. ¿Qué es el dominio? Bueno, aquí son definiciones, muchachos y muchachas, que ustedes deben aprenderse. El dominio son todos los elementos que están en el primer conjunto. Todos los elementos que están en el primer conjunto, que recordemos que normalmente este primer conjunto va a ser X y este segundo conjunto va a ser Y. Entonces podemos ir de una vez relacionando el dominio con la variable X o con el eje X. Entonces el dominio son todos los elementos que están en el primer conjunto. Nuestro dominio en este ejemplo sería el 1, 2, 3 y 4. Por ser un diagrama de Venn, lo que estamos analizando, este tipo de relaciones se llaman diagramas de Venn, entonces la respuesta va a venir entre llaves. El dominio está conformado por el 1, 2, 3 y 4, entre llaves. Codominio. Ok, el codominio son todos los elementos que están en el segundo conjunto. O sea, todos los que están en el eje Y. Entonces, el codominio serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Codominio son todos los elementos que están en el segundo conjunto, en el conjunto Y. Sería igual, se dan entre llaves, ¿verdad? Por ser un diagrama de Venn. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nada más. Ámbito. El ámbito, eh, ok, el ámbito también se ubica en el segundo conjunto. El ámbito también está ubicado en el conjunto Y, digámoslo así. Pero no son todos los elementos del conjunto Y, como el codominio. El codominio sí son todos los elementos del conjunto Y, ¿verdad? El ámbito no. El ámbito son únicamente aquellos que tienen relación. Porque si ustedes recuerdan, dijimos que en el conjunto Y, o sea, en el segundo conjunto, podían sobrar elementos, ¿verdad? Y de hecho aquí me están sobrando elementos. Me sobra este 1 que no tiene relación y me sobra este 6 que no tiene relación. Entonces el ámbito van a ser todos aquellos que sí tienen relación. Por lo tanto, muchachos y muchachas, el ámbito sería el 2, el 3, el 4 y el 5. También se va a dar entre llaves. El 2, el 3, el 4 y el 5. Perfecto. Muy, muy bien. Y bueno, un último concepto que vamos a trabajar es el concepto de imagen y preimagen. Muy bien. Dentro del dominio siempre nos vamos a encontrar las preimágenes. Y dentro del ámbito, siempre nos vamos a encontrar las imágenes. Dentro del ámbito, nos vamos a encontrar las preimágenes. ¿Qué es una imagen y una preimagen? Bueno, son los elementos que componen el conjunto. Por ejemplo, el dominio, recordemos que el dominio está conformado por el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Ok, todos estos elementos, todos estos números son preimágenes. El 1 es una preimagen, el 2 es una preimagen, el 3 es una preimagen y el 4 es una preimagen. Lo mismo exactamente con las imágenes, ¿verdad? ¿Cuál era el ámbito? Ok, el ámbito estaba conformado por el 2, el 3, el 4 y el 5. Ok, entonces todas esas son imágenes.
El 2 es una imagen, el 3 es una imagen, el 4 es una imagen y el 5 es una imagen. Pero todas las imágenes y todas las preimágenes deben tener obligatoriamente una pareja, una relación, digámoslo así, ¿verdad? Recordemos que estas variables están relacionadas. Entonces, por ejemplo, el 1 que está en X, que es una preimagen, está relacionado con el 2. Entonces, ellos dos son como pareja, digámoslo de alguna manera. El 1 es preimagen del 2 y el 2 es imagen del 1. Eso es porque a cada imagen siempre le va a corresponder una preimagen y a cada preimagen una imagen. Siempre tienen que estar relacionadas una imagen con una preimagen. Entonces, el dos es una preimagen, pero ¿de quién? ¿Preimagen de quién? Ah, ok, es preimagen del 3. Y el 3 al mismo tiempo es una imagen, pero ¿imagen de quién? Ok, imagen del 2. Es como un juego de palabras lo que hay acá también, ¿verdad? El 3, la misma situación, ¿verdad? El 3 que tenemos acá en X es una preimagen de 4 y 4 es una imagen de 3. Y finalmente el 4 y el 5, pues la misma situación exactamente. El 4 es preimagen del 5 y el 5 es imagen del 4. Excelente. Entendiendo eso, vamos a contestar estas últimas 4 preguntas. La primera es la imagen de 2. Ok, visualicemos primero lo que me están preguntando. A mí lo que me están preguntando es una imagen. O sea, a mí lo que me están preguntando es un valor, yo lo que tengo que contestar es un valor que tiene que estar en el grupo de imágenes. Claro, yo tengo que contestar alguno de estos valores que están en amarillo. ¿Por qué? Porque a mí me están preguntando una imagen, ¿verdad? A mí me están preguntando una imagen. Entonces, si yo voy a contestar una imagen, tengo que contestar alguno de los elementos que está dentro de las imágenes, que dijimos, que se lo tienen que aprender también, ¿verdad? Las imágenes son los que están acá en el ámbito. Ahora sí, ¿de quién me están pidiendo la imagen? Ya yo sé que yo voy a contestar uno de estos números, el 2, el 3, el 4 o el 5. Pero ¿de quién me están preguntando una imagen? Ah, de 2. Entonces, busquemos al 2. El 2 está aquí exactamente. Y ahora sí busquémosle la imagen a ese 2, que ya yo sé que la imagen la tengo que buscar a ese lado, porque a ese lado es donde están las imágenes. Entonces ahí está el 2 y la imagen de 2, ¿cuál es? La imagen de 2 es el 3. Muy bien. Siguiente pregunta. Preimagen de 2. De esto va a ser un análisis muy similar, pero al revés. Ahora lo que me están pidiendo es una preimagen. Entonces, yo tengo que contestar, mi respuesta tiene que ser algo que esté dentro del grupo de las preimágenes. O sea que mi respuesta va a ser algún elemento de los que están en el primer conjunto X, porque ahí era donde estaban las preimágenes. Mi respuesta va a ser o 1, o 2, o 3, o 4, porque ahí es donde están las preimágenes y eso es lo que a mí me están preguntando, una preimagen. Pero me están preguntando la preimagen de quién, porque esa preimagen va a tener una pareja, ¿verdad? Me están preguntando la preimagen de 2. Entonces, buscamos al 2 acá, ahí está el 2, y ahora sí le buscamos su preimagen, que ya yo sé que su preimagen la voy a buscar en el grupo de las preimágenes. Y la preimagen de 2, bueno, veamos que el 2 está relacionado con el 1. Entonces, la preimagen de 2 sería 1. Perfecto. Siguiente pregunta. Imagen de 4. Necesito ahora encontrar una imagen. Las imágenes ya yo sé dónde están. Este grupo de acá es mi grupo de imágenes. Quiere decir que yo voy a contestar algo que está en ese grupo de imágenes, porque a mí me están preguntando una imagen. Pero ¿la de quién? Pues me están preguntando la imagen de 4. Entonces, buscamos al 4 acá en este lado y le buscamos su imagen, que sería su relación, ¿verdad? En esta función, que el 4 se relaciona con el 5 de Y. Por lo tanto, la imagen de 4 es 5. Y por último, la preimagen de 4, mismo análisis. Me están preguntando una preimagen. Entonces, yo tengo que contestar algo que está en el grupo de preimágenes, que son este grupito que estoy señalando acá. Están en color verde. Ese grupo de preimágenes es de donde yo voy a sacar mi respuesta. Pero me están preguntando la preimagen de quién. Bueno, me están preguntando la preimagen de 4. Entonces, buscamos al 4 acá y contestamos su preimagen, que sabemos por la flechita roja, ¿verdad? Sabemos que se relaciona con quién, con el 3. Por lo tanto, la preimagen de 4 es 3. Y bueno, muchachos, ese es el pequeñito apoyo, ¿verdad? Que les hice en esta introducción a las funciones. Nos vemos la próxima semana.